Bienvenidos a una clase más de la asignatura Matemática para Administración. Voy a compartir con ustedes las diapositivas de la clase correspondiente. El tema de esta semana corresponde a la matriz insumo-producto. Recuerden que hemos estado viendo ejercicios relacionados con matrices, aprendimos ya a calcular su determinante, hicimos el cálculo, operaciones con matrices, sacamos la matriz adjunta, utilizamos algunas técnicas ya vistas en las clases anteriores y el día de hoy vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto, pero aplicado en matriz insumo-producto. Se necesita recordar conceptos de determinante, matriz adjunta, adjunta traspuesta y también lo que era la matriz inversa. El objetivo del encuentro será resolver ejercicios reales aplicando la matriz insumo-producción para poner en práctica todos los temas vistos con matrices durante esta unidad. Veremos entonces los procesos de resolución de la matriz insumo-producto. Bien, ¿qué es entonces la matriz insumo-producto? Interrelaciones entre oferta y demanda que se dan entre los diferentes sectores de una economía durante algún periodo. Aquí interviene ya la palabra oferta y demanda. Luego ustedes, cuando tomen la asignatura investigación operativa, harán referencia a esta matriz insumo-producto, trabajarán con oferta, demanda y costos. Muestran los valores de los productos de cada industria que son vendidos como insumos tanto a industrias como a consumidores finales externos. Esta matriz de insumo-producto es un cuadro de doble entrada que describe los flujos intersectoriales de la producción, del apartado productivo y el intercambio de bienes y servicios entre los productores y los utilizadores finales. Es un proceso que tiene lugar en la economía de un país durante un periodo que generalmente es de un año. Wasil Leontiev obtuvo en 1973 el Premio Nobel de Economía por haber ideado las tablas Input-Output, tablas de entrada y salida, que se les conoce con las siglas TIO. Esta es una matriz insumo-producto, la que ustedes observan en este momento en su pantalla. Se llaman tablas de entrada y salida porque yo ingreso información y debo sacar información. Este instrumento estadístico desglosa la producción nacional entre los sectores que la han originado y los sectores que la han absorbido. Por eso recibe el nombre de tablas intersectoriales. La palabra output designa el producto que sale de una empresa, mientras que input son los factores o recursos que se requieren para realizar esta producción. Los TIO muestran la producción total de cada sector productivo y cuál es el destino de esa producción, cuándo de lo producido lo adquiere el consumidor y cuánto es adquirido por cada uno de los demás sectores. La fórmula entonces que nosotros utilizaremos para calcular la matriz de insumo-producto va a ser igual a I menos A elevado a la menos 1 por B, que significa que voy a necesitar la matriz identidad. Déjenme aquí. La I que significa matriz identidad. La A que va a ser la matriz que yo analice, mi matriz original. El menos 1 significa que es una matriz inversa. Y por último, el vector que me lo da el enunciado del ejercicio. Significa entonces que primero tendré que hacerle un pequeño cambiecito a esta matriz A, ya van a ver cuál es ese cambio. Luego, esta matriz modificada, restarla de I. A esta resta necesitaré sacar el determinante. Luego, elevar todo esto para sacar la adjunta y hacer su adjunta traspuesta. Y por último, sacar la matriz inversa dividiendo la adjunta traspuesta de esto para el determinante de esto de aquí y multiplicado por el vector que me dé el ejercicio. Perfecto. Miren el siguiente ejemplo. Suponga que una economía consta de dos industrias, A y B, solamente, y que su matriz de transacciones para el año 2020 es la siguiente. Las cifras están dadas en dólares, me dice. Me está dando un campo de A y de B. Me habla de una demanda final y me habla de una producción total. Aquí yo voy a centrarme en esto de aquí. Todo lo que esté en las filas A y B
van a ser los elementos de mi matriz que le puedo llamar tranquilamente matriz A. ¿Sí? Todo lo que esté en estas dos campos. Si es que hubiera una más aquí, C, entonces agrupo A, B y C y esa se convierte en mi matriz con la que voy a trabajar. Y el campo producción total voy a utilizar para hacer una pequeña modificación a estos elementos. Me dice, suponga que se desea un desarrollo de tal naturaleza que se eleven los niveles de demanda final. Y aquí me está dando un vector, mire, este de aquí viene a ser la letra B que aparecía en la formulita, esta de aquí. ¿Ya? Ese vector es igual a, me va a dar aquí valores con los cuales una vez que haya obtenido yo mi matriz I menos A a la menos 1, le multiplique por este vector. ¿Sí? Y me pregunta, ¿a qué niveles de producción total tienen que elevarse las industrias A y B? Siempre me va a dar una tabla de entrada-salida, una input-output, tal como la que aparece ahí. Me va a dar un vector y me va a pedir que yo calcule el nivel de producción total a la que tienen que elevarse las industrias. ¿Qué significa esto de aquí? Mire, decíamos que agrupo A y B y eso se convierte en mi matriz. Yo le voy a llamar a esta matriz A. Tengo la fila de A, la columna de A, la columna de B, agrupada en forma de una matriz. El siguiente paso va a ser dividir cada elemento de A para la columna valor bruto o producción total. ¿Sí? Esta producción total también se llama valor bruto. No tomo en cuenta el campo demanda. Me interesa saber el valor bruto. ¿Correcto? Entonces, este valor de aquí es el que yo debo dividir para cada uno de estos valores. Ahora, para la columna A, la primera columna, voy a trabajar dividiendo con el primer valor de la fila producción total. Para la columna B, dividiré todos sus elementos para el segundo valor de esta fila. Por eso aparece el 20 que está aquí dividido para el 80 y el 15 dividido para el, primero, toda esta fila de aquí, toda esta columna para el 80. Entonces, 20 sobre 80, 15 sobre 80. Luego voy a la siguiente columna, a esta de acá. Entonces, ahora divido esta columna para el valor de 40 y tengo 15 sobre 40, 15 sobre 40. Estos dos valores, ¿no? Los dos valores de la columna para el segundo término. Si aquí tuviera C, tendría que tomar los valores de C para este tercer término y así sucesivamente. Una vez que haya modificado a mi tabla A, el siguiente paso va a ser encontrar la matriz inversa, pero de I menos A. ¿Sí? El tercer paso dice calcular la matriz de producción para la nueva demanda, restando la matriz de identidad menos la matriz A. Sacar la inversa de ese resultado y multiplicar por el vector columna formado por los valores de incremento. Esos valores me da el ejercicio. Este es mi valor del vector que aparece en el ejercicio. Perfecto. ¿Qué hago entonces para poder hacer estos cálculos? Debo recordar que la matriz inversa es aquella cuya diagonal principal está compuesta por unos y por arriba y por abajo está compuestas por 0, ¿correcto? Y A, que es mi matriz modificada. Aquí, ¿qué hice? Le simplifiqué, mire. Saco la 20ava, me queda un cuarto. Saco la quinta, me queda 3 octavos. Saco la quinta, 3/16 y saco la quinta, 3 octavos. Esta va a ser mi matriz simplificada para evitar trabajar con términos realmente grandes. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a restar mi matriz identidad menos la nueva matriz, un cuarto, 3 octavos, 3/16 y 3 octavos. Recuerden que la suma y resta se va trabajando término por término. ¿Correcto? Entonces, yo tengo aquí que I menos A va a ser igual. Resto 1 menos un cuarto. Voy a ir haciendo las operaciones. 1 menos un cuarto y me dice que eso es igual a 3 cuartos. Coloco aquí ese valor.
0 menos 3 octavos, tengo menos 3 octavos. 0 menos 3 dieciseisavos, tengo menos 3 dieciseisavos. Y por último, 1 menos, acá tengo 3 octavos, me da como resultado 5 octavos. Ese valor lo coloco acá. Y ya tengo el primer paso, que es mi matriz I menos A. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Aquí tengo el resultado de la matriz, tal cual como aparece en el ejercicio que acabamos de resolver. Esta matriz la he copiado acá en limpio. Aquí aparece la formulita de matriz inversa. ¿Se acuerdan de esto? Lo vimos en la clase anterior. Significa que para yo poder formar la inversa, tendré que hallar la adjunta de esta matriz que ya acabo de formar, pero aún me está faltando sacar la determinante para poder completar dicha formulita. ¿Qué hago entonces? Voy a sacar la determinante de la matriz I menos A. Si ustedes recuerdan, como es una matriz simple de 2 por 2, es solamente restar, multiplicar, ¿no? Diagonal principal, es decir, determinante de I menos A va a ser igual a 3 cuartos por 5 octavos menos 3 octavos por menos 3 dieciseisavos. Esto me va a dar como resultado, tengo aquí 3 por 5 sería 15, 8 por 4, 32, menos, este menos por menos se hace más, 3 por 3 quedaría 9, y abajo tengo 8 por 16 que me da 128. Hago la operación, tengo entonces 15, 32 avos, menos 9, 128 avos. Y esto me da como resultado 51 sobre 128. ¿Ya? O en decimal 0.398437,5. Ese sería el determinante de esta función. ¿Sí? Ahí está el procedimiento que acabamos de hacer y la respuesta 51 sobre 128. Listo, tengo ya, conseguí esta parte de aquí. Ahora me está faltando sacar la adjunta, ¿sí? Si ustedes recuerdan, antes de hacer la traspuesta, necesito primero sacar la adjunta. ¿Cómo lo hacíamos? Era sencillo, ¿no es cierto? Cuando yo quería sacar la adjunta de una matriz de 2 por 2, lo único que hacíamos era lo siguiente. En la diagonal principal cambiamos de posición los valores, es decir, 5 octavos y 3 octavos. Y en la diagonal secundaria les manteníamos tal cual a los valores que aparecen ahí, pero con signo contrario. Si aquí es menos, este es más. Si aquí es menos, este es más. Y esa sería ya mi matriz adjunta. Y por último, la adjunta de I menos A traspuesta era el cambio de las filas por columnas, ¿no es cierto? Esta fila se convierte en 5 octavos, 3 octavos en una columna y la fila 2 se convertirá en mi columna número 2. De esa manera ya tengo absolutamente todos los términos necesarios para encontrar mi matriz inversa. Ahí está, ¿no? Lo que acabamos de hacer, la adjunta, y luego sacaré la adjunta traspuesta. Perfecto. Esta es ya mi adjunta traspuesta y ahora reemplazo en la formulita. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué le he dado la vuelta al 128? Si ustedes dicen, el determinante me dio 51 sobre 128. Recuerden que la fórmula de la adjunta está 1 sobre ese determinante. Por lo tanto, 1 sobre 51 sobre 128, aquí me falta un 1, hago extremos y medios y se convierte en 128 sobre 51. Por eso aparece de esta manera. Y a este valor, que es mi determinante, le multiplico por mi adjunta traspuesta que la tengo acá. ¿Sí? Recuérdense que esto es K por una matriz. Por lo tanto, coloco mi matriz y
el valor de K se va multiplicando por cada uno de los términos de dicha matriz. Multiplico entonces este 128,51 por 5 octavos y me va a quedar 80,51 avos. 128 por 51 multiplicado por 3 octavos, 16,17 avos. Y lo mismo con los dos términos de la fila 2. Tengo ya mi matriz I menos A la menos 1. Es decir, conseguí ya mi matriz inversa. Por último, para sacar el MIP, que era mi matriz insumo-producto, debo recordar que me decía que a la matriz inversa la multiplique por el vector. ¿Correcto? Que deben recordar ustedes. Aquí voy a colocar mi inversa, que era 80, 51, 16, 17, 8, 17 y 32, 17. Esta es mi matriz inversa. Le multiplico por el vector 50, 30. Y antes de hacer la multiplicación, ustedes deben recordar la regla de multiplicación. El orden de esta primera matriz es un orden 2 por 2. Y el orden de esta matriz es de 2 por 1, 2 filas, una columna. Verifico que los valores internos sean los mismos. Si cumple, si son iguales, puedo operar. Por lo tanto, mi matriz resultante va a ser de orden, los extremos, ¿se acuerdan de eso? Va a ser de orden 2 por 1. Por lo tanto, el resultado o esta matriz R, que en este caso es mi matriz MIP, va a ser de orden 2 por 1. Perfecto. ¿Qué significa eso? Que mi matriz MIP va a ser igual a 2 filas y una sola columna. Bien, ¿cómo hacíamos la multiplicación? Voy a cambiar de color de lápiz y comienzo. Tomo la primera fila y multiplico por esta columna. Entonces voy a colocar aquí 80, 51 avos por 50 más 16, 17 avos por 30. ¿Correcto? En la fila de abajo tomo la segunda fila y le multiplico por la misma columna. Entonces, 8, 17 avos por 50 más 32, 17 avos por 30. Y ese valor resultante de aquí es el que yo voy a colocar aquí y acá. Entonces, al hacer las operaciones, me encuentro con esto de aquí, que para el primer valor ha sido 106,7 y el segundo valor es 80. Este es el resultado o mi matriz insumo-producto. ¿Qué significa esto de aquí? Debo hacerle entonces una pequeña conclusión. La solución que yo puedo plantear es que ¿a qué niveles de producción total tienen que elevarse las industrias A y B? Esa era la pregunta del ejercicio. Yo debo responder, los niveles de producción total de la industria A deben elevarse a 106,7 y los de la industria B a 80. Significa, si regreso a mi matriz original, que los valores de producción para que este producto o esta matriz sea realmente óptima no deberían ser solamente 80 y 40, sino que del valor de la variable A yo deberé colocar 106,4 y el valor de mi variable B debe ser igual a 80. A eso hace referencia, hacerle el ajuste correspondiente a esa tabla para que la ganancia sea realmente óptima. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, no tiene nada de complicado. Estamos aplicando prácticamente lo mismo que hemos hecho en los ejercicios de las clases anteriores. En el siguiente ejemplo, sean los productos de producción de una economía hipotética. Me está dando 3 variables, A, B y C. Recuerden que demandas finales no le tomamos en cuenta y nos vamos a valor bruto. ¿Ya? Me dice, si dentro de 4 años aumenta agricultura, industria y servicio en 50, 40 y 80. Esto de aquí, en otras palabras, es el vector que es igual a 50, 40 y 80. Entonces hay que aprender a interpretar lo que dice el enunciado del ejercicio.
¿Cuál debe ser la nueva producción para satisfacer la nueva demanda? Significa que este valor bruto va a sufrir un aumento o un decremento y yo debo determinar cuáles serán dichos valores. Repito el mismo procedimiento. Calculo la matriz insumo-producto formando la matriz A con los coeficientes de la tabla. Recuerden, lo que está aquí viene a ser mi matriz A. Esos valores 20, 40, 70, yo los coloco aquí. 20, 40, 70. Del otro es 50, 30, 80. 50, 30, 80. Y por último 70, 40, 20. 70, 40 y 20. Así construyo mi matriz. El primer valor o la primera tabla con la que voy a trabajar. Luego me dice, divida cada elemento de A para la columna valor bruto. Esta primera columna, ¿sí? La voy a dividir para este primer valor, para 150. Entonces tengo 20 sobre 150, 50 sobre 150 y 70 sobre 150. Voy a la columna 2 y tomaré el segundo valor, 170. Coloco entonces 40 sobre 170, 30 sobre 170 y 40 sobre 170. Y por último, la tercera columna para este tercer valor, 180. Tengo entonces 70 sobre 180, 80 sobre 180 y 20 sobre 180. Esta es mi matriz A modificada. ¿Sí? Ahí lo tienen, tal cual como acabamos de hacer, pero en limpio para que pueda entenderse mejor. Perfecto. Paso 3, encontrar mi matriz inversa y multiplicar por el vector. ¿Recuerdan? Esto es lo que me dé el enunciado, por lo tanto, esa información me sirve para sacar el vector de mi matriz. Comienzo con el mismo procedimiento. Aquí puedo trabajar inclusive con decimales, tal como lo he puesto aquí. La matriz identidad, como es una matriz de 3 por 3, pues también debe ser una matriz de tipo 3 por 3. ¿Qué hago ahora? Voy a sacar I menos A. La matriz identidad menos el valor de A. Restaré entonces mi matriz de identidad 1, 1, 1, 0, 0, 0, que es mi identidad, menos cada uno de estos valores que aparecen aquí en la fila o en la matriz A. Cada uno de ellos. Haré este proceso en la calculadora y voy a obtener una matriz I menos A similar a la que acabo de colocar. Una vez que tenga I menos A, debo sacar su determinante. ¿Qué hacíamos en esta matriz cuando era una matriz de tipo 3 por 3? Aumento o copio mi fila 1, 6.8667 menos 0.2352 menos 0.3888. Repito la siguiente fila, solo las dos primeras, acuérdense de eso, menos 0.3333, 0.8236, menos 0.4444. Y luego trazo diagonales principales, ¿correcto? Multiplicando cada uno de esos valores considerando los signos. El producto que me dé esa primera matriz, la matriz diagonal, ¿no es cierto? Lo resto de la multiplicación, en cambio, de las matrices secundarias. De la diagonal, perdón, de la diagonal secundaria. Y ese resultado de las diagonales secundarias lo coloco en este paréntesis. Y lógicamente la resta de cada uno de esos productos me va a dar como resultado el determinante. Y ahí lo tienen. ¿Sí? El determinante ha sido igual a 0.2451. Correcto. ¿Qué hago con esto? Ya tengo el determinante, necesito construir la matriz adjunta. ¿Cómo hacíamos la adjunta? Igualito como en la vez anterior. Voy a trabajar esta primera posición, ¿sí? El valor que está aquí en esta primera posición. Tacho fila, perdón, columna y fila. Y esto que no está tachado lo coloco dentro de mi matriz resultante. Me voy a la segunda posición, o hacia abajo primero. Me voy a la de acá, a esta posición 2. Tacho la misma columna, pero cambio de fila. En este caso,
que no está tachado y esto que no está tachado lo coloco acá. Y así hacíamos para cada una de las posiciones. Lo que debían recordar es el intercambio que tienen los signos. Más, más, comienzo en menos, comienzo en más, menos y más. Y estas matrices resultantes teníamos que sacar el determinante, que no era más que multiplicar diagonal principal menos la diagonal secundaria, que lo tienen aquí. ¿Correcto? Lo que no pueden olvidarse es de conservar los signos delante de los corchetes porque luego va a afectar la matriz al momento que yo tenga que operar este negativo con el negativo de afuera, porque este producto será positivo. ¿Correcto? Hago esa operación y ya tengo entonces mi matriz adjunta y menos A. A este valor de aquí, lo único que haré es transponerle. Toda esta fila 1 se ha convertido en la columna 1, la fila 2 en columna 2 y la fila 3 en columna 3. Ya tengo adjunta, tengo adjunta traspuesta y tengo determinante. ¿Correcto? ¿Qué hago aquí? Exactamente lo mismo. Acuérdense que el determinante fue este valor de aquí, por lo tanto 1 sobre el determinante. Y la adjunta traspuesta voy a dividir cada uno de estos términos para 0.2451. Y la matriz inversa que acabo de obtener va a ser el resultado de este número para este valor de acá. Este número dividido para el de acá. Y así sucesivamente cada una de las posiciones de mi matriz inversa. Esa matriz inversa la multiplicamos por el vector. Comienzo a hacer la operación correspondiente. Acuérdense, ¿no? Fila 1 por columna 1. Fila 2 por columna 2. Y fila 3 por columna 3. Antes de hacer esto, verificamos orden 3 por 3 y este es de orden 3 por 1. Iguales, puedo operar, mi matriz resultante va a ser de orden 3 por 1. Hago el procedimiento, cada número multiplicado más la suma del siguiente más la suma del siguiente. En la otra columna, en la otra fila, exactamente lo mismo y luego opero estos valores y voy colocando. Tengo entonces una matriz de 3 filas por una columna. Y esa va a ser mi matriz insumo producción, que será el resultado del ejercicio. ¿Cuál es la conclusión entonces? Si dentro de 4 años aumenta agricultura, industria y servicio en 50, 40 y 80, ¿cuál debe ser la nueva producción para satisfacer la nueva demanda? La nueva producción debe ser agricultura, que está aquí, ¿no? Acuérdense siempre, agricultura, en el orden que aparece las variables, industria y servicio. Cada uno de ellos especificado el valor en el cual deberían incrementarse. Y listo. Con eso terminamos y sacamos ya el valor de matriz insumo producto. Haremos este ejercicio en clases, ustedes lo resolverán conmigo, aclararemos cualquier duda que pueda existir. Veremos ejercicios relacionados al tema visto, serán subidos en la plataforma y ustedes deberán responderlos, hacerlos a mano, escanear en formato PDF y colocarlos en la plataforma antes de la fecha establecida para que puedan garantizar una buena calificación. Perfecto, es todo por esta clase, les agradezco mucho por la atención.